Y damos comienzo, ¿no? Y damos el título: Cambios favorables. ¿Sí? Vamos a empezar por Génesis. Doce. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bueno, vamos a... Miraba la vida de Abraham, ¿no? Pero también cuando el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, tuvo que mudarse, tuvo que irse, tuvo que cambiar todas esas costumbres, agarrar todo su bagaje, familias, tuvo que cargar con sus siervos, con sus vacas, con sus animales y con todo lo que encierra lo que es un traslado de toda una familia, como una mudanza. Una diferencia que hoy pone todo en un camión y en hora está en el lugar. Ahí habría que meses y llevarlo, y llevar todo, tener todo visto, ¿no? No perderse nada. Aunque en los viajes, aunque en las mudanzas, se pierde mucho, ¿no? Yo he hecho, nos hemos mudado y hemos perdido cosas, ¿no? Como toda mudanza, no sé si ustedes se han mudado, si han tenido la oportunidad de mudarse, ¿no? De lugar a otro lugar. Y a veces se pierden cosas, a veces se rompen cosas, y a veces las tenemos que dejar a las cosas, ¿no? Nosotros nos lamentamos porque tuvimos que dejar un lavarropa grande, ¿no? Pero bueno, ya viejo, pero servía. Y bueno, y así en toda mudanza, ¿no? Cargar, llevar, por ahí, cuando o cargamos o cuando bajamos se rompe. Por ejemplo, las plantas. Hay personas, tanto mujeres como hombres, que les gustan mucho las plantas, y cuando se rompe la planta, igual que vaya a manejar otro, ¿no? Y que a otro se le rompa, ¿no? Qué dolor, ¿no? Y así también, no solamente las plantas, sino muchas cosas. Muchas de nuestras pertenencias, cuando hacemos un traslado, se pierden. O nos olvidamos en el camión, o nos olvidamos en el camino. Entonces miraba yo esto, ¿no? Que ¿cuánto llevaba, ¿no? Abraham. Aparte, después cuando él fue a esa tierra, Dios empezó a bendecirle y bendecirle. Y estaba Lot también, ¿no? Y eran bendecidos. Lot, porque estaba con Abraham, y eran bendecidos. Entonces tuvieron muchos animales, hasta que tuvieron que separarse a causa de también tantas bendiciones. Y en todo ese caminar que tuvieron, y vuelvo a insistir, ¿no? Pérdidas. Y hay cosas que perdemos, y hay cosas que tenemos que dejar. Dios le había prometido a Abraham promesas, le había dado promesas de bendiciones, ¿no? Que sería una nación grande, serían bendita esa nación. Y la fe de Abraham fue en aumento
cada vez que tiempo que pasaba iba en aumento, hasta llegar un momento que Abraham entrega a su hijo, ¿no? Porque esa confianza que tenía en Dios, por lo que Dios le había dado y lo que era para Abraham, siendo que Dios ya tenía, ¿no? Pero sin embargo el corazón de Abraham, la fe de Abraham era tan grande que él no le importaba dejar lo que más apreciaba, lo que tanto él quería, tenía que entregarlo a Dios. Pero y a su vez vemos a través de los tiempos, las promesas de Dios se fueron cumpliendo, pero eran promesas terrenales, promesas de riqueza o de bienestar. Mientras que todo iba bien, obedeciendo la palabra, obedeciendo la voz de Dios. Porque cuando ya desobedecían la voz de Dios, vemos que ya hay otra cosa, era castigo, ¿sí? Pero ese es el Dios el cual también adoramos y exaltamos, y el Dios que vemos que nos ama en gran manera. Es así nuestro Dios. Nosotros, hoy en este tiempo, ¿no? necesitamos, ¿no? mudarnos, mudar nuestro corazón, mudar nuestra mente hacia otro lugar. Dios quiere, así como Abraham le dijo, vete, Dios quiere que nosotros nos mudemos, que nuestro corazón y mente que mudemos, que salgamos de donde estamos. ¿Y cómo vamos a salir de donde estamos? Miren, como decía hace instante, cuando nosotros nos mudamos, a veces dejamos cosas de valor sentimental, cosas de valor material, cosas importantes para nuestras vidas. Pero también hay cosas que ya no nos sirven a nosotros como hijos de Dios. Cuando nos mudamos hacia un lugar, nosotros tenemos que pensar, porque cuando, por ejemplo, ya marchaba Abraham, él tenía en la mente la fe en Dios, ¿no? Y no sabía lo que iba a llegar cuando llegaban a ese lugar, lo que iba a encontrar. Era lo que Dios le había dado. Entonces tenían que modificar todo en sus casas, todo en su familia. Modificar todo, porque ya en donde vivía tenían acomodados todo, acostumbrados a tantas cosas. Pero cuando ya fue trasladado, toda la familia tenían que modificar todas las cosas. Había que cambiar. Si la puerta estaba mirando al sol y antes estaba dándole la espalda al sol, había que modificar dónde estaba el sol para que pudiera entrar el calor o el viento. Entonces hay modificaciones. Y esto lo llevamos a nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Dios, a Cristo, Dios nos muda, pero también hay que mudar la forma de vivir, la forma de pensar, modificar todo, pensamientos. Entonces, cuando cambiamos, debemos dejar todo aquello que no sirve, que no es pesado, que pesa en nuestra vida. Cosas que ya puede ser de tropiezo para nuestras vidas, ¿no? Como cristiano le estoy hablando. Como aquel que viene a Cristo tiene que dejar lo del viejo hombre, lo del pasado. Tiene que dejar todo. Es algo que vamos a empezar de nuevo. Es algo que cuando nos cambiamos de casa, de lugar, de barrio, es algo nuevo. Tenemos que modificar hasta cómo vamos a tomar el colectivo, cómo vamos a ir al colegio, cómo vamos a ir al súper, cuántas cuadras quedan, cuánto tiempo nos lleva de acá al colegio.
Todo eso hay que modificar, ¿no? Y eso también se acompaña con nuestra mente, ¿no? Con nuestro pensar, ese cambio. Entonces, lo llevamos a nuestra vida hoy como cristianos y como aquel que viene por primera vez a Cristo, que tiene que saber que debe cambiar su vida. Dios, el Señor le dice que hay que cambiar, hay que dejar todo atrás, aquello que pesa en nuestra vida, aquello que entorpece nuestro caminar, aquello que nos lleva a nuestras amistades. Debemos cambiar nuestras amistades, todo debemos cambiar, debemos renovar todo para que Dios pueda hacer algo y poner cosas nuevas, así como dice 2 Corintios, ¿no? 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Dios hace nuevas las cosas, pero también debemos acompañar a esas cosas nuevas que Dios hace, porque no podemos nosotros tener las cosas viejas siendo que Dios nos da las cosas nuevas. Y en eso hay muchas cosas: amistades, el tiempo, lugares, y puede nombrarle usted todo lo que quiera ponerle. Todas esas que nos pertenecían antes de venir a Cristo y que aún hay cristianos que todavía tienen un poco, ¿no? Porque por ahí no lo quieren largar. Es como cuando nos mudamos: no, ese jarrón no, está lindo ese jarrón. No, ese cubierto está lindo, no lo quiero dejar, aunque esté todo oxidado. Bueno, así también en la vida del cristiano y aquel que viene de Cristo. Es difícil dejar las cosas viejas y no darle a la oportunidad que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso yo comparaba esto como en una mudanza. Y el título es Cambio Favorable. O sea, mudar es cambiar una cosa por la otra, o cambiar de lugar una cosa a otro lugar. Y cambio favorable, algo que nos favorece a nosotros. Y yo veo a través de la palabra, ¿no?, que cuando en el Antiguo Testamento, que mientras obedecíamos la palabra, vendía ¿qué? Bendiciones materiales, ¿no? Venían bendiciones. Mientras que nosotros éramos obedientes a la palabra y cambiábamos siempre, buscando el agradar a Dios, buscando y dejando todo lo que no pertenecía a Dios, venían las bendiciones. Hoy, por eso comparaba eso, ¿no? Hoy vamos a ponerlo en nuestras vidas. Necesitamos un cambio. Como aquel que viene a Cristo por primera vez, pero también en nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, necesitamos un cambio. Pero más de lo que hasta aquí ha hecho Dios. Porque por ahí arrastramos cosas viejas. Por ahí arrastramos costumbres viejas. Yo soy cristiano. Acepté a Cristo, dicen. Y Cristo es mi Rey, mi Dios. Pero cuando nos alejamos o vamos a otro lugar, vemos que hay cosas en nuestra vida que traemos de antes. Si dice la palabra que cuando entramos a Cristo, nueva criatura somos, ¿sí? ¿Y qué pasaron? Las cosas, y Dios hace todo nuevo. Entonces, si nosotros tenemos esas costumbres, esas amistades que llegan
a nuestra vida y no son buenas. El tiempo que le tenemos que aportar a Dios no lo hacemos con otro. Y no le damos el tiempo. Todas esas cosas es necesario cambiar. Por eso dice cambios favorables, cambios que nos favorecen como iglesia, como hijos de Dios. Debemos tener ese deseo y ese anhelo: Señor, cámbiame lo que tenga que cambiar en mi vida. Como dice Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces no podemos tener las cosas viejas porque si nos pone Dios lo nuevo, y va a ser como el odre, ¿no? Se va a reventar. Es necesario dejar todo aquello que teníamos antes en la otra casa, donde vivíamos antes, o en el otro lugar. Es necesario dejar lo que a nosotros nos pesa, lo que a nosotros nos molesta, lo que a nosotros nos ocupa el tiempo, lo que a nosotros, ¿sí?, nos quieren o quiere que nosotros salgamos del camino de Dios. Y dejar que Dios en nosotros ponga eso nuevo. Y si estamos limpios, y si no tenemos nada de lo viejo, vamos a poder soportar lo que Dios nos da. Debemos cambiar nuestra manera de vivir. Y lo digo vuelvo a instar, ¿no?, como aquel que viene por primera vez a Cristo, pero también nosotros cristianos, porque nosotros venimos arrastrando cosas que no debemos, cosas como pleito, ira, celos, contienda. No, yo no tengo más nada de eso. Me parece que si yo digo eso, me estoy mintiendo a mí mismo y estoy mintiendo a Dios, porque muchas veces nosotros nos sale el viejo hombre, ¿no? Nos salen cositas que no debieran salir. Entonces, tener un cambio favorable es cambiar eso y buscar lo de Dios. Buscar esa vida que Dios nos quiere dar. Como el que se muda y va a volver a ver las viejas amistades donde se paraban en la esquina a tomar, amistades que hablaban de uno mal al otro, amistades donde se peleaban uno a otro. O sea, vuelve, tan lejos vuelve. Y no hay que hacer eso. Dios nos da la oportunidad de hacer ese cambio. Debemos mudar nuestro corazón, nuestra mente a lo de Dios, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, para que que podamos estar bajo la sala de ese Dios de poder. Si nos volvemos, dice en su palabra, ¿no?, que no somos dignos. Y así decíamos, por ejemplo, el sábado, cuando estuvimos los hombres, ¿no?, que si le seguíamos a Dios, si le seguíamos a Cristo, y nos volvíamos o mostrar nuestro viejo y no cambiar, no somos sus discípulos. Yo quiero estar con Cristo, yo quiero cambiar. Es necesario cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Todo aquello que estábamos perdidos, todo eso cambiar por algo nuevo. Ese enojo, ese celo. Dice en Santiago 4. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? Codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice el 7, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, todo eso éramos antes de venir a Cristo. ¿Sí? Todo eso éramos. Peleábamos, teníamos pleitos, teníamos envidia, teníamos celos. Pasiones. Y no habla solo de pasiones, de pasiones de amorío, ¿no? Habla de pasiones de la fortaleza de alguien, de un joven que atropella todo y es apasionado en pelear, es apasionado en lo que hace, pero menos de Dios. Entonces, vemos que Dios que a través nos habla en Santiago lo que éramos o de dónde vienen todas esas cosas del mundo. Y si somos amigos del mundo, no somos enemigos de Dios. Cuando hacemos un cambio en nuestra vida, es un cambio total. Y todas esas cosas hay que dejarlas. Todo ese bagaje que pesa en nuestra espalda, en nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, todo eso que pesa, dejarlo. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y de vivir y de caminar para no ser enemigo de Dios, para que nosotros podamos orar a Dios y Él a través de la oración, Él se acerca a nosotros. Si tenemos todas esas cosas o todo algo escondido que no queremos soltarlo, porque a veces decimos no puedo soltarlo, no queremos muchas veces soltarlo. Es como que querer seguir pecando y no se debe, no debemos como hijos de Dios, no debemos porque queremos las cosas nuevas, queremos esa casa nueva, queremos ese poder de Dios en nuestra vida que nos llene cada día. Entonces, cambiar nuestros hábitos y buscar, ¿no? Por ejemplo, en las amistades, seleccionar nuestras amistades. Uy, pero mi amigo, no lo puedo. Y hay amigos, hay amistades que a nosotros nos quieren destruir. En las malas conversaciones, en los malos pensamientos. Miren, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra nos aconseja que nosotros también debemos seleccionar la persona en la cual podemos conversar, de la cual podemos hablar y hablar de Cristo, no hablar de lo demás, hablar de Dios donde nos alimenta nuestras almas, alimenta nuestra vida. Hablar de la palabra que nos vive aconsejando para lo bueno. ¿Por qué arrastrar? ¿O por qué cargar con lo que no debemos cargar? Como hijos, ¿no?, de Dios, debemos seleccionar todo eso porque puede influir en nuestra vida. Porque nosotros oramos a Dios, Señor, hazme fuerte, Señor, hazme valiente para seguir tus caminos, Señor,
que nada acontezca en mi vida, no quiero escuchar esas voces que vienen a mí. Pero a veces esas vidas o esas personas es como un martillo, ¿no? Que va golpeando a la pared de a poco hasta que se quiebra. Y a veces nos quebramos y cedemos. Entonces, para no pasar eso, no debemos juntarnos ni seleccionar esas personas, sino alejarlas. Que hasta pueden romper, como dice, ¿no?, las buenas costumbres. Costumbre de venir a la casa de Dios, costumbre de orar, cambiar esos hábitos, levantarse de madrugada. Y es tan hermoso. Yo arrodillarme no puedo, pero sentarse en la cama, orar a Dios y que estar con Dios, eso es muy hermoso. Es muy lindo. Pero si cargamos el bagaje, todo aquello que pesa en nuestra vida, que no vamos a usar porque no lo vamos a usar, que va a ser de tropiezo porque lo va a poner en un lugar y usted se lo va a llevar por delante, o nosotros los vamos a llevar por delante, entonces dejarlo lo que no sirve. Y buscar y ser decidido en buscar lo que favorece a nuestra vida. ¿Qué es lo que favorece a nuestra vida? La presencia de Dios. ¿Qué favorece en nuestra vida? La palabra de Dios. Eso favorece a nuestra vida. Favorece nuestra vida, la compañera o el compañero, la familia, los hijos. Favorece a nuestros amigos. ¿Y por qué favorece? Y sí, porque nosotros podemos hablar de ese Dios maravilloso y hablar con denuedo, ¿no?, con fuerza, como fuego, de ese Dios de poder. ¿Favorece o no favorece? Hacer un cambio. En Efesios 4, del 20 al 29 vamos a leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué aconseja la palabra? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros como cristianos veo que no todos somos hermanos en Cristo y hemos y somos enseñado a través de la palabra miércoles, domingo, tiempo. Pero sin embargo, muchas veces hemos llevado y cargamos cosas que no debemos cargar y que la tendríamos que haber dejado en el viaje. Uy, pero qué cosa tengo. ¿Qué son? Malos hábitos, malos pensamientos, mala manera de vivir muchas veces, enojos, ira, celos. ¿Sabe que los celos son terribles, no? Por los celos se destruyen matrimonios, se destruyen amistades y tantas otras cosas. Por los celos, ¿no? O envidias, también. Tengo envidia de aquel hermano y esos malos deseos a veces que vienen a nuestra mente, pero ¿por qué tiene tanta plata y yo no puedo?
tanto trabajo y yo no puedo tener un mango en el bolsillo. Y no trabaja ese vago. Esos son malos pensamientos, cosas que no debemos tener, que tendríamos que haber dejado en el cambio, en la mudanza. Por lo cual, dice el 25, ¿no? En Efesios estamos leyendo, ¿no? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. El enojo también es otro que arrastramos, ¿no? Y a veces nos enojamos 2, 3, 4, 5, 6 días. Después venimos como perrito, ¿no? La cola entre las piernas. Dice, uy, perdón, perdóname. Pero todo ese tiempo que estuviste enojado, perdiste mucho tiempo, que pudiste haber perdido tantas cosas. Y en ese tiempo, en vez de arreglar en el momento, y si no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pudiste haberlo arreglado y disfrutado todo ese tiempo, gozando, ¿no? En amistad, en la familia. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ese es el cambio que hablamos hace un instante, ¿no? Ese cambio que necesitamos nosotros como cristianos, dejando todos costumbres, mal hablar, gritería, malos pensamientos, celos, las peleas que no tienen sentido, y buscar ese cambio para poder vivir lleno de Dios y poder ser de bendición y de edificación para los que nos oyen, como él decía, nuestra familia, el matrimonio, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Si usted está enojado, ¿a quién le podemos, cómo puede edificar a aquel que está triste? Aquel que está con poca fuerza, si usted está enojado. No digo que no puede enojarse, sí, pero un ratito nada más. Y debemos tener ese cambio favorable para el otro, para nuestro cónyuge, nuestros amigos, hermanos. Y el 31, ¿no? Dice, quítese de vosotros, grande Señor, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes ser benignos uno con otro, misericordioso, perdonando uno con otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué palabra que nos aconseja y nos alienta a buscar ese cambio, ¿no? Ese cambio que favorece a nuestra vida y a aquel que está a nuestro lado y a aquel que nos oye, a aquel que comparte tiempo con nosotros. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacer? Y a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da la oportunidad de venir a Cristo. Pero ¿sabe? No es porque usted diga, a mí me gusta Cristo. Es porque Dios le permitió, a través del Espíritu Santo, le dio convicción de pecado. Y ya usted ya tiene el Espíritu Santo, el cual le va a enseñar y le va enseñando cada día más. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del Espíritu Santo. Decía en la reunión de hombres una pregunta. ¿Y cómo hacemos para hacer tantas cosas? ¿O cómo hacemos si hemos pecado o arruinamos nuestra vida con tantas cosas que cargamos que no nos sirven? ¿Cómo hacemos para cambiar? Y hay una palabra, arrepentimiento. Arrepentíos y venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y eso va a cambiar.
El Espíritu Santo va a ayudar, porque usted ya está sellado con el Espíritu Santo. Y Él va el que va a ayudar a hacer todos esos cambios, a cambiar de hábito, a cambiar de costumbre y a vivir una vida en Cristo y una vida de Cristo. Y ser favorable. En Romanos 12, 1, 2, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hacemos el cambio, nosotros entramos a buscar esa palabra. Entramos a buscar de Dios. Y Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser agradable a tu vida? Es venir a Dios, arrepentirte, venir a Cristo y dejar que Dios, que el Señor ponga en ti todo lo nuevo y todo lo bueno. Cambiar de hábitos, costumbres, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra vida, porque podemos cambiar de vida, pero no de mente. No, la mente siempre la vamos a tener atrás. No, cambiar nuestra vida, pero acompañado con nuestros pensamientos y nuestro pensar. Somos cristianos, somos hermanos, ¿no? Que todavía estamos luchando. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo día a día para seguir luchando, para que todas esas cosas dejarlas, todo ese bagaje dejarla, para cambiar nuestra vida y que sea favorable a nosotros, buscar ese cambio que nos ofrece el Señor a través de su palabra y a través de la muerte en Cristo y la resurrección del Señor. Luchar día a día, tenemos que luchar día a día, orando, clamando, buscando al Señor de día, de noche, en las mañanas, en las noches, en la madrugada, el tiempo que usted pueda tener para presentarse delante de Dios y decirle: Señor, yo necesito que me ayudes a cambiar, yo necesito cambiar, quiero dejar todo eso de la gritería, quiero dejar el enojo, quiero dejar los celos, quiero dejar las contiendas, quiero dejar todo y vivir una vida agradable y aceptable a ti, Señor. Esa es nuestra oración, tiene que ser nuestra oración. Vemos en el Antiguo que todo fue bendiciones terrenales, ¿no? Pero en este tiempo, en Cristo, Dios nos prometió algo más lindo. No dijo que usted iba a tener vaca, oveja y ganado, no. Eso vendrá por añadidura de Dios, si es de Dios. Pero nos prometió algo, la vida eterna. De que nosotros vamos a estar reinando en el cielo, en el reino de los cielos con el Señor. Esa vida eterna. Para mí es más importante, ¿no? Todo es importante. Toda la palabra es importante. Pero si usted es bendecido con material y su alma no busca a Dios más que el material, y su alma no sé si va a heredar el reino de los cielos. Pero Dios nos dice, el Señor nos dice que Él nos regala la vida eterna. Buscar a Dios, y eso todo vendrá por añadidura, si es que lo debemos tener o seguir como estamos.
pero tener esa fortaleza del cielo y heredar la vida Eterna. Juan 4, 14 dice, respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, hablando de beber, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos las bendiciones antiguas y las bendiciones venideras. Si yo no busco el cambio que debemos tener, ese cambio favorable, ese cambio que favorece a nuestra vida, que es el camino de Dios, que es la palabra de Dios, que es los deseos de Dios y que es el anhelo de Dios, que nosotros podamos ser hijos agradables y aceptables a Él. Debemos buscar día a día. Tengo enojo, no lo quiero. Tengo celo, no lo quiero. Tengo envidia, no lo quiero. Buscar ese cambio en nosotros como hijos de Dios. De todo eso que arrastraba de aquello atrás viejo, nada queremos. Queremos lo bueno. Y cuando nosotros nos dispongamos a decir, yo no quiero ser enojona, no quiero tener celos, no quiero tener envidias, no quiero tener pleito. Bueno, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que Dios viene a nuestra vida, ¿no? Para renovarnos en nuestra mente, buscar la palabra y renovarnos en fuerza y fortaleza. Y vamos por el último. Apocalipsis 22, 10 y 13. Y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mire lo que dice, ¿no? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si no querés cambiar, si querés seguir viviendo esa vida, seguilo nomás. Pero lo bueno es cambiar y querer cambiar como hijos de Dios, cada día más. Y dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, buscar más de Cristo, buscar más de su palabra, seguir cambiando nuestra vida, dejando todo aquello y cambiando, poniendo que el Señor haga todo lo nuevo en nosotros. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, santifíquese más, busque más de Dios, haga el cambio real en su vida, busque de cambiar. No sea perezoso, no seamos quedados, busquemos cada día más de Dios, buscar cambiar. Y dice el 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿qué anhelamos como iglesia, como hijos de Dios? Cambiar, mudarnos día a día, cambiar para ese cambio favorable en nosotros, para que podamos ser de bendición para todos los que nos rodean, familia, hijos, hermanos, amigos. Dejar todo aquello que nos opaca y que no nos deja reflejar a Cristo y tomar lo nuevo de Dios, lo nuevo de su palabra, para que podamos edificarnos y así también edificar a los demás. ¿Sí? Esa es la palabra, ¿no? Y el consejo y el ánimo de Dios para nuestra vida como hijos, como iglesia de Dios. Vamos a ponernos de pie.